queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de acentuación especial. Como ya hemos visto en la clase anterior lo que es acentuación general, hoy nos toca ver acentuación especial, que es un caso muy diferente, ¿no? Porque no emplea necesariamente las reglas de una acentuación general, ¿no? Donde trabajábamos que las reglas de acento dependen pues, de la posición de la sílaba tónica en la palabra. Como nos explica aquí el detalle, llamamos tildación especial a ciertos casos, ¿no?, específicos donde vamos a relacionar palabras, ¿no?, pero que no necesariamente cumplen con las normas o reglas dispuestas por la tildación general, ¿no? En este caso vamos a ver diferentes tipos de tildación especial, ¿no? Un primer caso va a ser el de la tildación rubórica o disolvente, ¿no?, que lo conocemos con otras palabras como el trato acentual. El trato acentual es una forma de concurrencia vocálica, ¿no?, donde las vocales coinciden en la misma palabra, pero tienen que ser separadas en sílabas diferentes porque la mayor fuerza recae en la vocal cerrada, ¿no? Como dice acá bien claramente la explicación, no se emplea en caso de hiato acentual, este tipo de tildación especial, el cual se produce cuando en una palabra coinciden dos vocales. Coinciden porque se encuentran, ¿no? Están una al lado del otro, ¿no? Y vamos a encontrar que la vocal abierta es átona. Esta vocal abierta puede ser A, E, O, ¿no? Y se va a unir a una vocal tónica, pero a una vocal cerrada tónica. Las cerradas solamente son I, O, ¿no? En este caso, el ejemplo, lo vamos a trabajar con esta fórmula, ¿no? Vocal abierta, pero en este caso ha habido una pequeña equivocación. Dice, se ha juntado, ¿no?, una vocal abierta más una vocal cerrada tónica. Por ejemplo, un ejemplo sería, vamos a pensar algo donde, en el caso de la palabra, por ejemplo, raíz. ¿Qué tengo yo acá? Si yo veo, se han unido, no han coincidido, una vocal cerrada y una vocal abierta. Pero ¿dónde está la énfasis de la entonación? En la I, ¿no? Por eso que vamos a tildar, en este caso, formaría un hiato, y en el caso de hiato es la separación de las vocales en dos sílabas diferentes, ¿no? O viceversa, también podríamos encontrar el caso, por ejemplo, de la palabra día, ¿no? Vocal cerrada, tónica, porque lleva la mayor fuerza de voz, y vocal abierta, átona, ¿no? En este caso, igualmente, es la I la que va a llevar la tilde, y esto va a hacer que la palabra se divida en dos sílabas diferentes, ¿no? Bien, ese es el caso entonces de la tildación disolvente, llamada también rubórica o conocida también como hiato acentual. El siguiente caso que vamos a ver es de la tildación de vocablos adverbializados, o también llamadas palabras ditónicas, ¿no? Cuando veamos un proceso mediante el cual una palabra adjetivo se junta con un sufijo mente, vamos a formar un adverbio de modo, ¿no? A este tipo de palabras que se forman de la unión de un adjetivo más el sufijo mente se le conoce con el nombre de palabras ditónicas, ¿no? ¿Por qué ditónicas? Porque precisamente la palabra adjetiva lleva una sílaba tónica y en el caso del sufijo mente también tiene una sílaba tónica, ¿no? Bien, jóvenes. Vamos entonces a ejemplificar una tildación de vocablos adverbializados o palabras ditónicas, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la palabra fácil, que viene a ser en este caso un adjetivo, ¿no? Trabajo fácil, por ejemplo, podría emplear yo la palabra fácil como adjetivo de sustantivo de trabajo y lo uno, lo junto con el sufijo mente. ¿Por qué se llaman palabras ditónicas? Porque si ustedes ven, la palabra fácil tiene una tilde y esto hace que reconozcamos esta sílaba fa que está tildada como la sílaba tónica, ¿no? Mientras que en el sufijo mente, que es un sufijo compuesto por dos sílabas, también hay una sílaba tónica, ¿no? En este caso es mente, ¿no? Esto me da como resultado
el adverbio de modo fácilmente, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la regla de tildación especial en este caso, no? Que los adjetivos, si tuvieran una tilde, la mantienen. Por lo tanto, acá la palabra fácilmente, ¿no?, que se ha formado de la unión del adjetivo más el sufijo mente, mantiene su tilde inicial. Pero si se tratara de una palabra, por ejemplo, de un adjetivo que no tiene tilde, como por ejemplo, digamos, a ver, vamos a ver una palabra que no tenga el tilde, que sea adjetivo. Vamos a ver la palabra brusca. Más mente me va a dar como resultado bruscamente, ¿no? ¿Qué sucede en este caso, jóvenes? Si el adjetivo no lleva tilde, igualmente se escribe sin tilde. Pero en este caso, ¿qué va a suceder? Si yo digo la palabra bruscamente, ¿dónde está la sílaba tónica? Va a estar acá, ¿no es cierto? Bruscamente, ¿no? Y no va a tildar, ¿por qué? Porque sabemos que en este caso, por la posición o la ubicación de la sílaba tónica, estaríamos frente a una palabra grave, ¿no? Y las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Bien, jóvenes, el siguiente caso de tildación de palabras compuestas es el que corresponde a dos aspectos. El primero, cuando tildamos vocablos fusionados. ¿A qué nos referimos con vocablos fusionados? Es cuando se forma un nuevo término, una nueva palabra de la unión de dos vocablos diferentes, ¿no? El primero dice pierde el acento prosódico u ortográfico, mientras que el segundo lo mantiene. Si yo tengo acá dos vocablos, décimo más séptimo, esto se va a convertir en décimo, perdón, acá me equivoqué, décimo séptimo, ¿ok? Al yo tener esta palabra décimo séptimo, ¿qué va a suceder? La primera pierde la tilde, mientras que la segunda la va a mantener. Y yo, al unirlo, voy a mantener la tilde del segundo término. En el caso de baloncesto es igual, ¿no? Baloncesto. Ahora bien, en baloncesto, ¿qué sucede? Sabemos que el primer término pierde la tilde y el segundo es el que va a tener la sílaba tónica. Baloncesto, ¿ok? Estamos con un caso parecido al anterior, ¿no? Donde por la posición de la sílaba tónica se convierte en una palabra grave o llana y estas no se tildan al terminar en vocal. En el caso de cama, una, igualmente, si yo lo uno, cama, una, no va a llevar tilde porque ninguno de las dos lleva, pero sí podemos reconocer una sílaba tónica, que en este caso vendría a ser cama, una, ¿no? Y esta igualmente es una palabra grave sin tilde porque termina en vocal. El siguiente caso de tildación de palabra compuesta es el que corresponde a los vocablos unidos por un guión, ¿no? Dice, en este caso, cada elemento conserva su acento, sea ortográfico o prosódico, ¿no? Yo he puesto algunos ejemplos acá sin tildar, ¿no? Para que podamos reconocer. En este caso, estoy relacionando mediante guión la palabra técnico y pedagógico. Técnico es una palabra que tiene la sílaba tónica en la sílaba T. Y por la posición viene a ser que aguda, grave, esdrújula. Todas llevan tilde de color. Pedagógico igualmente, ¿no? Pedago viene a ser la sílaba tónica. Por la posición, la ubicación, esta sería aguda, grave, esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan, ¿ok? En el caso de ítalo-germánico, igualmente, ¿no? El mayor énfasis o tono recae en la sílaba I, en la primera, ¿no? Lleva tilde por ser esdrújula, igual germánico, ¿no? Lleva tilde acá. En el caso de teórico-práctico, teórico-práctico, ¿no? En el caso de anglo-soviético, anglo no lleva soviético en la I, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, mis jóvenes estudiantes. El último caso que tendríamos para considerar como
acentuación especial es el de las tildes en pronombres enclíticos. ¿Qué son los pronombres enclíticos? Los pronombres enclíticos son las formas personales que trabajan con las formas verbales, ¿no? Si ustedes ven aquí en el ejemplo, tengo 3 palabras que son formas verbales y al lado de ellos he colocado pronombres enclíticos, ¿ok? Bien, dice ahí la información, el detalle, que para activar palabras que se forman por la unión con pronombres enclíticos se aplican las reglas de acentuación general. Es decir, tengo que distinguir al unir estas palabras dónde recae el mayor énfasis de voz para reconocer esa sílaba como sílaba tónica. Y dependiendo de la regla del tipo de palabra que identifique, pondré la tilde o no. ¿Ok? Vamos a empezar. En el caso de pidiole, si yo lo junto, pidiole, ¿no? Pidió no lleva tilde y lo estoy uniendo al pronombre enclítico le. Pidiole es una palabra que se ha formado por la unión con el pronombre enclítico, de una forma verbal con un pronombre enclítico. En este caso, ¿dónde recae la mayor énfasis de voz? Pidió, no, acá. Pero, ¿qué tengo que reconocer? Que por la posición tendría que reconocer esta palabra como una palabra grave o llana, y sabemos que las palabras graves o llanas no se tildan cuando terminan en vocal o en consonante NS, por eso en este caso no va a llevar tilde, ¿no? Salime. Salime, la misma forma, ¿no? ¿Dónde reconozco yo la mayor énfasis de voz? En esta sílaba de acá, y como termina en vocal, no va a llevar tilde. En el caso de mírame, no, mírame. Lo voy a juntar, estoy formando un nuevo término, pero en este caso, ¿dónde lleva la mayor énfasis de voz? En mí, ¿no? Mírame. Y por la ubicación de la sílaba tónica, esta sería entonces, ¿qué palabra? Sería una palabra esdrújula. Y sabemos que todas las esdrújulas se tildan, sin distinción alguna. Ahora bien, para terminar el tema, hay observaciones generales que tenemos que considerar. El primero, que especifica que los monosílabos no se tildan. Los monosílabos, sobre todo que tienen que ver, a excepción de fe, con las formas verbales, no se deben de tildar. ¿Ok? Dice, solo se consideran tildes en monosílabos cuando hablamos o estamos trabajando acentos diacríticos. Y yo he puesto un ejemplo acá, claro, por el cual lo puedo explicar, ¿no? Dice, él me obsequió el vestido que me gustó. Como yo puedo ver acá hay 2 monosílabos, él y él. Pero ¿qué sucede en este caso? Acá yo voy a emplear la tilde diacrítica, y la tilde diacrítica me dice que en el caso de él y él, lleva tilde el que funciona como sustantivo, ¿no? En este caso, perdón, como pronombre personal. En este caso, el primero, ¿no? Él, porque él se refiere a un individuo. Él me obsequió el vestido que me gustó. Porque el segundo no lleva, porque el segundo es artículo que está acompañando al sustantivo vestido, ¿no? Lleva entonces la tilde diacrítica el pronombre personal más no el artículo, ¿no? El otro caso que tenemos que tener en cuenta para la acentuación general es la situación de las mayúsculas, ¿no? El caso de las mayúsculas. Es que las mayúsculas se tildan por regla general. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que en cada palabra que he puesto como ejemplo reconocer dónde está la mayor fuerza de voz. En el caso de África, va a estar acá, ¿no? Y por la ubicación de la sílaba tónica, esta será ¿cuál? Aguda, grave, esdrújula. Y sabemos que todas las esdrújulas, por regla ortográfica general, llevan tilde. En el caso de Bogotá, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? En la última sílaba, Bogotá, ¿no? En este caso también le voy a poner tilde, ¿por qué? Porque está terminando, es una palabra aguda que termina en vocal, debe de llevar tilde por regla general. En el caso de ángel,
¿Cuál es la sílaba tónica? La primera, A. Por la ubicación de la sílaba tónica, esta sería la ubicación de las graves, aguda, grave. Y las graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante, L, menos N es semivocal. Y como acá está terminando en L, se le coloca la tilde, ¿no?